¿Crees que el cuarto grado se llama subdominante por estar debajo del quinto grado que es la dominante? ¿Y que por esa misma razón al sexto grado se le llama superdominante por estar encima de la dominante? Si has respondido que sí a estas dos preguntas, necesitas ver este vídeo. Y si no, también, ¿qué demonios? En el último vídeo del Rincón del Melómano estuvimos viendo el impacto de la religión en la música y acabamos viendo la música del contexto sociopolítico de la Contrarreforma, mencionando a Palestrina y Tomás Luis de Victoria. Y prometimos que el siguiente vídeo del aula virtual de análisis iba a consistir en analizar O Magnum Mysterium. Siempre que se hace un análisis musical hay que empezar por situarla en un contexto sociopolítico e histórico concreto. Ese trabajo está ya hecho en el vídeo del cual acabo de hacer referencia. Seguimos en un periodo musical histórico modal, pero ya muy cerca de la tonalidad. El anterior vídeo de análisis era una misa de Josquin Desprez que tenía el título de un himno anterior, y era porque compartían melodías en común. Esa misa se había compuesto basándose en motivos de aquel himno llamado Pangelingua. Y también dije que había muchas misas que se habían compuesto utilizando una melodía ya conocida, y por eso tomaba el nombre de la canción, madrigal o motete en el cual estuvieran basadas. Pues con O Magnum Mysterium pasa lo mismo. Posteriormente, el mismo Tomás Luis de Victoria compuso una misa con ese nombre, ya que algunos de los motivos que veremos en el motete que estamos a punto de analizar aparecen también en dicha misa. Si nos vamos al final de la obra, esta tiene como foco tonal el La. Hay un sostenido en la armadura. Si no lo hubiera, sería que la obra está en la tonalidad de La menor. Con el Fa sostenido, es como si a la escala menor le subiéramos el sexto grado. Esto significa que la obra está en modo dórico. Pero resulta que si observamos el Fa, muchas veces está rebajado con un B cuadro. Aunque nosotros hayamos estudiado el dórico como un modo menor con el sexto grado elevado, eso es porque nuestro punto de referencia es la tonalidad, la realidad histórica es justo la contraria. El modo menor es como un dórico con el sexto grado rebajado, ya que el modo dórico es anterior en el tiempo. La evolución de modal a tonal no es de sopetón, y al aparecer casi la mitad de las veces el Fa con el B4, esta obra, de finales del siglo XVI, podría decirse que es una de estas del paso intermedio entre lo tonal y lo modal. Más aún cuando comprobamos que buena parte de las veces que aparece el Fa con el sostenido le sigue un Sol sostenido. Estas notas destacadas en morado demuestran que alterar el séptimo grado para tenerla sensible ya era habitual en este tiempo. Bueno, en realidad lo era desde muchísimo antes, no es una invención de la tonalidad menor. Fa sostenido, que sube a un Sol sostenido, y este a un La, puede ser perfectamente analizado desde la óptica tonal, como la escala menor melódica. Conforme nos acercamos al final, todos los Fas aparecen con el B cuadro. Así que, aunque la obra esté escrita como en modo dórico, en la práctica tiene un final perfectamente tonal, convirtiendo la escala dórica en una eólica, la que posteriormente sería conocida como escala menor. Si a esto le añades que donde hay un quinto grado tenemos la alteración característica de la sensible, ese final es un La menor en toda regla. La armonía que aprendemos, tal cual se enseña en los conservatorios, nos sirve para analizar obras de Bach, Händel, Mozart, Beethoven, Brahms, Tchaikovsky... En fin, en general, compositores de los siglos XVIII y XIX que son el pleno apogeo de la música tonal. Pero cuando analizamos un motete isorrítmico de Lars Nova, siglo XIV, como el de Guillem de Machaut, nos encontramos con que, al intentar identificar la tonalidad y después la armonía, todo eso que hemos aprendido no nos vale.
Algo parecido nos ocurría con la obra de Josquin Desprez. Podemos analizarla armónicamente con nuestros parámetros hasta cierto punto, pero hay un momento en donde ya se nos descuadra todo. Hay que utilizar criterios de armonía modal, no tonal. Estamos hablando de una obra de principios del siglo XVI. Si colocáramos los diferentes compositores relevantes de la historia en una línea del tiempo y pusiéramos una frontera entre la música modal y la música tonal, Tomás Luis de Victoria estaría justo aquí, en medio. La música de Tomás Luis de Victoria es una modalidad cercana a la tonalidad. Por eso, aunque estemos hablando de una escala dórica, encontramos muchos acordes en común y en ciertas ocasiones sí que podremos utilizar nuestros conocimientos de armonía atonal para analizar este motete. Entran las sopranos con un motivo y al compás siguiente las contraltos con una imitación pero una quinta descendente. Ambas frases acaban en la nota mi, que sería el quinto grado, por así decirlo, la dominante de la. Y estas alteraciones sirven para focalizar en ese quinto grado, que es desde donde arrancan las contraltos. Por lo tanto, las sopranos están empezando una quinta por encima de ese quinto grado. Luego tenores y bajos repetirán esa misma imitación. Hay que destacar que cuando entran los bajos ya están todas las voces haciendo lo que podría ser un acorde de dominante de la menor. La imitación, cuando llegamos al final de la frase de los bajos, ha sufrido un ligero cambio respecto a la que habían hecho las contraltos, ya que ahora de lo que se trata es de acabar en la tónica de la menor. Bueno, todavía no, del modo dórico, lo que conlleva a que el tenor también tiene que hacer una variación respecto a lo que habían hecho antes las sopranos. Como habíamos visto en el vídeo que nos servía de introducción histórica, Tomás Luis de Victoria estaba obligado a combinar la homofonía con el contrapunto. Y eso es justo lo que hace aquí. Va alternando pasajes homofónicos, como por ejemplo estos, en los que se podría analizar acorde por acorde, viendo que el uso de funciones tonales no es exactamente el que hemos aprendido en armonía como el uso más ortodoxo, pero en muchos casos sí que se parece. Ya tenemos dominantes secundarias, cuidado no confundir una dominante de la dominante con un segundo grado. En este caso es el re sostenido el que da identidad a dicho acorde. Y luego tenemos otros pasajes donde se está haciendo contrapunto imitativo siguiendo la tradición de la escuela franco-flamenca. Frase imitada en las 4 voces y a continuación la misma frase con ciertas variaciones. Al final, el tenor y el bajo hacen el relleno armónico que le falta para concluir esta primera parte, que termina con este silencio señalado. En la segunda parte, podemos analizar la primera frase como una armonía perfectamente tonal, alternando tónicas y dominantes, a veces en estado fundamental y otras en primera inversión. También hay una modulación diatónica hacia do mayor, el tono relativo. Pero fijaos en un detalle. Este acorde de dominante está incompleto. Le falta la tercera del acorde. En este otro falta la quinta. La armonía tonal dice que un acorde puede estar incompleto si le falta la quinta del acorde, pero la tercera es esencial que esté. No obstante, en la música tardogótica, lo normal es que se escuche la consonancia perfecta de la quinta justa, sin la tercera. El hecho de que Tomás Luis de Victoria haga unos acordes incompletos sin la quinta y otros sin la tercera es otro rasgo de que estamos en una obra de transición entre el lenguaje modal y el tonal. Por otra parte, este sostenido en el do significa que donde hemos puesto tónica, en verdad no lo es, sino una dominante del cuarto grado, acorde al que va justo después. Este fa tiene un B cuadro, que hace que esta subdominante sea la del modo menor, y no la del dórico. Este fa, que sí es sostenido, en verdad puede formar parte de una escala menor melódica. Por lo tanto, es este fa sostenido el único rasgo del modo dórico que tenemos en este pasaje. La siguiente frase contiene otra modulación diatónica para volver a la menor. Quedaros con este final 6-5-1, que es la antesala del acorde de sexta aumentada, aunque aún faltarán 200 años hasta que se invente. Este fa no tiene el B cuadro,
Por lo tanto, este no es exactamente el segundo grado de Do mayor. Esta nota destacada es un retardo. El retardo es bastante común en la época. Si le quieres dedicar tiempo, puedes buscar más. Ahora viene la tercera y última parte, que es la de los aleluyas. Empezamos con un quinto grado, que es el quinto grado natural, porque este sol no tiene el sostenido. Pero ahora convertimos ese quinto grado natural en una dominante, y puesto que el sol y el sol sostenido no están en la misma voz, esto es una falsa relación. Nunca hagáis eso en armonía, que os catean. Luego podríamos decir que este cuarto grado, como tiene el fa que es sostenido, es un cuarto grado del la dórico, no de la menor. El segundo aleluya viene a ser una repetición del primero. Si el primer aleluya ha sido a 3 voces, ahora se incorpora el bajo haciendo lo que antes había hecho el tenor. El tenor pasa a hacer lo que antes había hecho la soprano y la soprano lo que antes había hecho la contralto. La contralto ahora se queda rellenando armónicamente. Por ejemplo, si las 3 voces en el primer acorde han hecho las notas la y do, falta el mi. En este otro acorde tenemos el mi y el sol en las 3 voces, falta el si, que también lo hace la contralto. Y aquí nos había faltado el mi y en esta también. Luego tenemos un tercer aleluya a 3 voces con un primer grado, un cuarto grado del dórico y luego este acorde, para entenderlo, hay que saber que este la es un retardo. El acorde es si, re y sol sostenido, que irá después a un acorde de tónica. Y recuerda a esa cesura medieval que habíamos visto con el motete isorrítmico de Guillem de Machaut. En la típica cesura medieval, el bajo desciende del segundo grado al primero y sobre él tenemos un intervalo de sexta mayor que por movimiento contrario va a la octava justa y una tercera mayor que por movimiento también contrario va a la quinta justa. La cesura que aquí hace Tomás Luis de Victoria es parecida pero sin el re sostenido, la tercera es menor. Esto es como el acorde de quinta disminuida de la sensible en primera inversión. Y mientras tanto, la soprano entra haciendo las notas re y do para completar ambos acordes. Luego tenemos un nuevo aleluya que se parece mucho a los dos anteriores. Si los analizamos armónicamente, la única diferencia está en este acorde. Hemos sustituido un primer grado por un sexto grado. Y además, los 3 últimos acordes, como ya sí que son con el fa b cuadro, no son de la escala dórica, sino de la escala la menor. Nuevamente volvemos a acabar haciendo 6-5-1. Y en los aleluyas finales tenemos una tónica, subdominante, dominante y tónica, y para acabar repetimos la subdominante para ir a la tónica, lo que se conoce como una cadencia plagal. Pues sí, va siendo hora de que empecemos a analizar las cadencias. Bueno, ya sabemos que en esta época todavía se les llamaban cesuras o cláusulas. La cadencia es un concepto tonal, pero si analizamos las cesuras de esta obra, veremos que se parecen razonablemente a nuestras cadencias armónicas. Aquí tenemos una cesura de quinto primero. Y en el quinto grado tenemos un retardo de la cuarta sobre la tercera. Tenemos la fundamental duplicada, la tercera y la quinta. La tónica está completa. Se asemeja a nuestra cadencia auténtica imperfecta, porque aunque ambos acordes están en estado fundamental, la voz superior no está haciendo la nota tónica. Esta cesura también es un quinto primero con el retardo de la cuarta sobre la tercera. Tenemos a la fundamental triplicada y la quinta. Nos falta la tercera, puesto que aquí la tiple sí que acaba en la tónica, es la cadencia auténtica perfecta. Aquí, si ponemos como centro tonal la nota mi, que es el quinto grado de la menor, también tendríamos la misma cadencia de quinto primero con el mismo retardo en la cuarta sobre la tercera. La fundamental está triplicada y tenemos la tercera, lo que nos falta es la quinta. Aunque abajo lo hayamos marcado como 1, es una dominante de la dominante dominante. Por lo tanto, esto es una semicadencia en el quinto grado. Aquí en esta otra cesura tenemos la dominante, esta vez no solamente con el retardo de la cuarta sobre la tercera, también tenemos la apoyatura de la sexta sobre la quinta. Vamos, lo que viene a ser nuestro sexta cuarta cadencial. La fundamental está triplicada y tenemos la tercera, nos falta la quinta. Y se parece a nuestra cadencia auténtica perfecta.
Y aquí, que podría decirse que hemos modulado al relativo mayor, tenemos también la dominante y la tónica, está la fundamental triplicada y la tercera. Nos vuelve a faltar la quinta. Cadencia auténtica perfecta. Aquí otro quinto primero. En la tónica la fundamental está triplicada y la quinta nos vuelve a faltar la tercera. Hasta aquí todas las cesuras eran de quinto primero. Algunas veces la tónica estaba completa y normalmente se duplica la fundamental y son las que nos hemos encontrado en los compases 16 y 71. La tónica puede estar incompleta faltando la tercera, como era el caso de los compases 19, 53 y 67. Y otras veces la tónica estaba incompleta faltando la quinta, como era el caso de los compases 25, 39 y 48. Este final es un vestigio de la Edad Media, donde el último acorde debía ser así. Un final en el que se escucha con total limpieza la consonancia perfecta de la quinta justa. Más tarde se empezó a considerar para el acorde final incluir la consonancia de la tercera. Actualmente, en la armonía tonal se enseña que si la tónica final queda incompleta, que sea con la quinta omitida, que solo se escuche el intervalo de tercera. Este final tiene su origen en la música para tecla, ya que en el siglo XVI se puso de moda la afinación mesotónica, que ajusta muy bien las terceras mayores en detrimento de las quintas justas, razón por la cual omiten la quinta y la tercera será mayor, independientemente del modo de la obra. Así que ya sabemos cuál es también el origen de la tercera de Picarda. El hecho de que aparezca aquí, que es una pieza vocal, significa que lo que empezó como solución técnica por motivos de afinación se convirtió en un recurso estético a finales del siglo. Si tenemos los tres tipos de finales, es, como había explicado antes, otro rasgo de ser una obra de una época de transición y cambio. Ya solamente nos falta ver la cadencia del final, subdominante tónica, la cadencia plagal. Y como en el acorde de tónica la tercera está alterada ascendentemente, tenemos esa tercera de picarda. ¿Por qué si todo el rato las cadencias han sido quinto primero, quinto primero, quinto primero, para acabar le ha dado por hacer cuarto primero? Pues la razón es esta. La soprano se mantiene fija en la tónica los últimos compases mientras las otras voces van haciendo los acordes dominante tónica. Pero claro, el acorde de dominante no nos sirve para hacer eso, ya que la nota tónica no es común en esos dos acordes. Pero con la subdominante sí, y es ahí cuando conecto con la pregunta de antes. ¿La subdominante se llama así por estar debajo de la dominante? En realidad la intención era hacer otro quinto primero, pero contando al revés. El cuarto grado es como un quinto grado, pero hacia abajo. Ya que el quinto grado no nos sirve para hacer ese final con la soprano manteniendo fija la nota pedal en la tónica, utilizamos la otra dominante, la dominante inferior, de ahí la subdominante. Si te ha parecido instructivo este vídeo y te ayuda a entender cómo era la música previa a la tonalidad, puedes darnos un like y suscribirte y darle a la campanita para que YouTube te notifique nuestras próximas publicaciones. ¡Nos vemos pronto!